El embajador de Colombia ante el gobierno de Canadá, que es funcionario de carrera, Carlos Arturo Morales López. Allá en el extremo norte, Canadá, a veces Canadá es el único país en América que no ha hecho una revolución. No sabe de eso, no lo ha tenido en su historia. Y en cierta forma no ha dialogado mucho con las Américas, de las que hace parte. Pero hoy por hoy tiene una relación con Colombia, indudablemente, y un asunto que yo quisiera que se empezara a discutir allí, que se ha planteado en todos los eventos internacionales a escala americana a los cuales se ha asistido, reuniones de presidentes, en la COP27, lo dijimos, en Davos, etcétera, ahora en la CELAC, que tiene que ver con la integración energética de las Américas. Faltan unos tramos pequeños para lograr transmitir energía eléctrica desde la Patagonia hasta Alaska, pasando por Canadá, Estados Unidos. Uno de esos tramos es fundamental y nos corresponde a nosotros, es el que junta las redes de energía eléctrica de Panamá con Colombia. Por la dificultad del tapón del Darién se ha aplazado ese proyecto. Eso se vuelve una prioridad, señor canciller, que quiero que se adelante lo más pronto posible. Obviamente depende de la voluntad del gobierno panameño actual, porque cerraríamos casi la opción de una sola red que habría que fortalecer, potenciar, etcétera, y genera la siguiente oportunidad. América del Sur es la región del mundo con más potencial de energías limpias. Iguazú, los vientos del sur, nuestros propios vientos en el norte de Colombia, el sol, las posibilidades de la energía geotérmica en todos los Andes. Y Estados Unidos es primero o segundo, depende cómo se mida, en emisiones gases de efecto invernadero del mundo. Por tanto, responsable en primerísima línea de la crisis climática y, por tanto, de las posibilidades de extinción de la especie humana. Ellos necesitan transformar, descarbonizar su economía, transformar su matriz energética como parte de ese proceso. Y no lo pueden hacer por la inmensa densidad de su economía y por la oposición que sectores de derechas muy fuertes allí tienen para desligarse del petróleo, del carbón y del gas. Algo parecido sucede en Colombia, pero allí potenciado a una potencia muy superior. De eso depende la humanidad. De eso depende la humanidad. No estamos hablando de cualquier cosa. Y por tanto, que energías limpias de la América del Sur, que potencialmente hoy las puede generar, se pudieran transmitir por la red eléctrica hasta llegar a Estados Unidos sería fundamental. Y yo creo que Canadá es un aliado en este esfuerzo. Así que le encomiendo esa tarea como una prioridad para hablar con el gobierno canadiense y establecer los primeros diálogos ya formales para un tratado de las Américas alrededor de la integración energética, tal cual lo hizo Europa, pero alrededor del carbón. Hoy nosotros alrededor de las energías limpias y, por tanto, de la construcción de una acción concreta en función de la vida y de la humanidad. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 Segundos Noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.